Qué hermoso tiempo de adoración, de alabanza, especialmente este último canto. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice que todos aquellos que estamos en Cristo Jesús debemos buscar porque haya el mismo sentir en nuestros corazones, pero cada día continuamente ese mismo sentir de Cristo como siervo, porque Pablo luego sigue diciendo: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mis hermanos, él tenía mucho que dejar, porque él tenía todo. Nosotros no tenemos nada. Así es que nos cuesta menos en un sentido, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Te imaginas? Dios mismo, ese Dios vivo y verdadero, todopoderoso, creador de los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, ese Dios omnipotente, ese Dios omnisciente, ese Dios omnipresente, dice que se despojó a sí mismo tomando esa forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él, siendo el creador de los hombres, se hizo criatura, se hizo hombre. Aquel verbo que era en el principio con Dios y que era Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Yo quiero que oremos, pero antes de orar quiero decirte por qué vamos a orar. Por el tema que vamos a ver hoy. Aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que haya en nosotros, todos los que somos creyentes en Cristo, ese mismo sentir que hubo en Cristo. Pero luego tú oyes a Pablo decir: sed imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. Y hoy el tema que nos toca en esta serie de Primera de Corintios, capítulo 4, versículos del 6 al 13, vamos a ver precisamente estas palabras que el apóstol Pablo dice, que él estaba escribiendo todo esto para mostrarse Pablo y Apolos como ejemplo para los corintios, para que aprendieran de ellos, pero también nosotros a través de los corintios vamos a aprender de estas enseñanzas que Pablo nos da. Así es que quiero que oremos para que Dios ponga en cada uno de nosotros esta humildad. Algo que vamos a ver y les voy a platicar para iniciar es ver la humildad y la sencillez del apóstol Pablo. Con qué sencillez comparte estas verdades. Pero vamos a orar. Padre, estamos bendecidos porque tu palabra nos dice que nos has bendecido ya con toda bendición. ¿Qué más podemos anhelar? ¿Qué más podemos querer, Señor, que esa bendición tuya para nuestras vidas? Conscientes de que esa bendición no la merecemos, no nos hemos esforzado, no la hemos alcanzado, logrado por nosotros mismos, por nada bueno que hayamos hecho o por nada malo que hayamos dejado de hacer, sino solamente por tu gracia y por tu amor para nosotros. Pero también en tu palabra sigues diciendo que también fuimos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Para ti, Señor, tú ya nos ves ahí
tomando nuestra silla, nuestro lugar celestial, porque tú ya ves el final, tú ya ves la consumación de todas las cosas y tú nos ves ya allí en esa mesa celestial con Cristo sentados. Y aunque esto es al futuro, pero en posición ya es una realidad, llévanos a apropiar cada aspecto de esa posición nueva que en Cristo nos has dado, porque es maravillosa. Si conociéramos toda esa posesión que por gracia nos has dado en Cristo, sería interminable, pero sería algo hermoso poder meditar constantemente en ello, gozarnos, alegrarnos, darte gracias, bendecirte por todo lo que ahora somos en Cristo Jesús. Señor, yo quiero hoy especialmente pedirte por cada persona que está en Cristo Jesús aquí, para que tú le hagas humilde y sencillo y pueda aprender de tus siervos, principalmente como hoy lo vemos en el pasaje, a través de Pablo, Apolos, aún Pedro y todos los ministros, pastores, predicadores que tú mismo has constituido, que tú mismo has levantado y has puesto en las diferentes iglesias y ministerios en el mundo, y de acuerdo a tu plan y a tu propósito los has dotado, los has capacitado, dándoles dones y tu gracia. Guárdanos para no tomar un lugar equivocado de jueces, porque tú no nos permites que nos sentemos en la silla del juez que es tuya y solamente tuya. Y el apóstol Pablo dijo que no juzgáramos nada antes de tiempo, sino que esperáramos la venida de Cristo, el cual juzgará todas las cosas, aún las intenciones y los motivos de nuestro corazón. Señor, bendice pues a cada miembro de tu iglesia aquí, y que podamos hoy aprender y que esta palabra, que es la palabra de Dios, así la recibamos y no como palabra de hombres, y que pueda actuar en nuestras vidas produciendo grandes cosas, porque creemos que es viva y eficaz y poderosa, y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios, capítulo 4, para continuar, del 6 al 13. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos del 6 al 13. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Si nosotros reináis, ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y os rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Tremendo pasaje que vemos hoy.
¿Y qué vemos aquí en el versículo 6? Pero esto, hermanos, ¿qué era eso que Pablo está diciendo? Lo que habíamos visto en el pasaje anterior, en los versículos del 1 al 5, Pablo había dicho a ellos que eran simples servidores de Cristo, eran solamente remeros de abajo, esclavos, sin derechos, sin ningún interés propio, que también eran simples administradores, mayordomos que les habían puesto a su cuidado las pertenencias del Señor. Eso es lo que Pablo dice aquí. Pero esto, hermanos, esto que les he dicho, lo que somos nosotros, Pablo, Apolos, Cefas, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Fíjense nada más, si él, siendo apóstol, llamado por la gracia de Dios, tiene esta humildad y esta sencillez para haberse presentado ante ellos y ante todas las iglesias como un simple servidor de Cristo, sin derechos, sin una posición, como simples administradores, con una enorme responsabilidad, sin duda, de supervisar la propiedad del Señor y amo de la propiedad, que es nuestro Dios. Y lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. A mí me llamó mucho la atención esto, porque Pablo ya sabía cuál era la condición de estos creyentes de Corinto. Inclusive estaban desprestigiando su ministerio, su apostolado, inclusive su integridad personal, diciendo que Pablo era un comerciante, un interesado, y que él tenía el evangelio y el servicio a Dios como fuente de ganancia para enriquecerse. Esto lo decían, y muchas cosas más. Sin embargo, nos debe de llamar la atención la vida de Pablo y lo que refleja aquí y que tenemos que aprender. El apóstol Pablo no tenía botones que le oprimieran. Esto que eran los corintios, que le habían hecho, que le habían dicho, no había oprimido ningún botón en Pablo, como principalmente lo fue en Jesús. Tú puedes ver a Jesús en el Evangelio y ver todo lo que le dijeron y todo lo que le hicieron, y nada de eso y todo le hizo a Jesús que le oprimieran un botón en cuanto a una reacción, una molestia, un enojo, ira, amenaza, nada. Entonces Pablo está aprendiendo de Jesús. Nosotros vamos a aprender de Pablo aquí, que él dice que les ha mostrado y ha sido un ejemplo para ellos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Y vamos a entrar de lleno, vamos a ir analizando estos pasajes. Es hermoso ver cómo ellos, siendo apóstoles, se presentan como siervos, como mayordomos, y lo han presentado para ejemplo primero a los corintios, pero luego también a todos nosotros. Así es que yo quiero iniciar compartiendo que los hombres del mundo se miden, se juzgan, se glorían y se enorgullecen, ¿no es cierto?, en sus logros, en sus éxitos, en lo que han alcanzado, y también en sus habilidades o talentos. Algunas personas en la iglesia de Corinto habían comenzado a cometer el mismo error de envanecerse y de creer que ellos habían alcanzado un nivel espiritual, como lo vamos a ver ahorita. El apóstol Pablo les dice: ¿ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? O sea, muchos de ellos decían: nosotros ya estamos ricos, estamos saciados.
se sentían como los reyes de la iglesia, cuando tanto el Señor primeramente en su palabra como lo que les había enseñado el apóstol Pablo con su ejemplo no era eso. Estaban juzgando los dones de los creyentes y de los predicadores, por consiguiente se estaban volviendo culpables de la misma infracción que cometían los hombres del mundo. Imagínate, a veces nosotros cometemos los mismos errores, las mismas equivocaciones que la gente del mundo que no tiene a Cristo, que no conoce a Dios. Examinémonos a nosotros mismos, si estamos en la fe, probémonos constantemente, no sea que sabiendo que tenemos a Jesucristo nos encontremos reprobados con actitudes, maneras, pensamientos, igual que los hombres que no tienen a Cristo. Así es que en realidad no eran más que bolsas de aire infladas, es lo que dice el original, es la idea. Y no importa qué iglesia sea, cuando se empieza a escuchar mucha habladuría vanidosa, es que yo esto, yo aquello, yo he hecho, yo he logrado, aún en ministerios. Pero si oye esta palabrería vanidosa, se instala el disturbio y la división, la comunión y la vida de la iglesia se ven amenazadas con estas vanidades. Pablo no estaba escribiendo esta enseñanza para él y para Apolos, quienes eran y cuál era su vocación. Él y Apolos sabían muy bien quiénes eran ellos, ya lo habían dicho, somos siervos, uperetes, remeros de abajo, somos administradores fieles, mayordomos de los bienes de nuestro Señor. Así es que él estaba escribiendo para enseñar a estos corintios y a través de ellos a toda la iglesia de todos los tiempos, quiénes eran sus ministros y cómo se les debería de tratar. Así es que aquí hay dos lecciones en particular que tenemos que aprender, y la primera es que los creyentes deben dejar de comparar y de juzgar a los ministros y elevarlos por encima de lo que dicen las Escrituras. ¿Por qué? Porque muchas veces tú tienes a alguien, especialmente el pastor o el predicador, que por la gracia de Dios puso en tu vida para predicarte el Evangelio y que tú pudieras ser salvo y a lo mejor también crecimiento. Y claro que tienes un afecto muy especial y es válido, pero ahí puede haber un peligro grande que tú digas, ese es mi pastor, ese es mi predicador, y yo solamente de él aprendo, y yo creo que él ha recibido una enseñanza de Dios que no tienen ningunos otros pastores y ningunos otros predicadores. Ahí es el problema. ¿Se dan cuenta? O sea, no te quitamos tu afecto, tu amor, tu cariño, tu identificación con ciertos predicadores o ministros o pastores, pero ten cuidado para no elevarlos por sobre encima de las Escrituras y causar esa actitud en la iglesia de que los demás pastores, posiblemente hermanos identificándose con otros, no tienen la misma revelación, la misma enseñanza, y se crea ahí una división y dañe la iglesia. Así es que algunas personas en la iglesia de Corinto estaban juzgando a algunos ministros como mejores servidores de Dios y capaces que otros. Estaban juzgando y elevando a ciertos hombres por encima de otros. Este es mejor que aquel. Es algo que no debemos de hacer. Ahora, yo estoy hablando, para que no te vayas, no estoy hablando de predicadores de un falso evangelio. No estoy hablando de pastores o predicadores que viven en pecado, que no tienen un buen testimonio. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de un contexto donde son hombres de Dios, hombres de fe, son pastores instituidos por Cristo mismo,
Sin embargo, tenemos esta tendencia. Y hoy el Señor nos habla y nos dice, no podemos hacer eso, y vamos a ver por qué. Se sentían tan espirituales estos creyentes de Corinto que podían clasificar a los servidores de Dios. Así se puede sentir alguno aquí, tan espiritual que tú puedas clasificar a los ministros, a los pastores instituidos por Cristo, como dice Pablo en Efesios 4, y Él mismo instituyó a unos apóstoles y profetas y evangelistas y pastores y maestros. Él mismo constituyó, Cristo Jesús. Efesios 4, 11. Anótalo, revísalo, medítalo, para ver si estamos predicando conforme a las Escrituras. Se sentían tan espirituales que podían clasificar a los servidores de Dios y juzgar a los maestros y a los oradores más eficaces en este tiempo de Pablo. Y el otro punto es que los creyentes deben dejar de envanecerse unos contra otros, y la razón misma por la que un creyente juzga a un ministro como superior a otro es porque el creyente recibe recibe una predicación más personal, de más bendición, y empiezas a defender, a identificarte mucho con ese pastor. Yo quiero decirles algo, iglesia. Para mí no es de bendición oír de ti, escuchar que solamente de mí vas a recibir enseñanza. No me bendice tu comentario, ni quiero que lo hagas. Porque lo que yo he enseñado en esta iglesia desde que llegué aquí hasta el tiempo que el Señor me tenga, he enseñado a Cristo, a poner tus ojos en Cristo, a seguirlo a Él, no al predicador, no al siervo de Dios. Y he oído comentarios, no, es que para mí nada más Luis, porque yo he orado a ustedes y les he pedido que oremos por pastores y ya vienen en camino. Y tenemos que creerlo y estar gozosos. Va a haber más pastores, va a haber maestros y predicadores aquí, y tú no vas a comparar. Tú no vas a seguir diciendo, pues es bueno, pero no como Luis. No me bendice. No lo hagas, no te lo pido. Porque ¿qué tengo yo que no haya recibido? Y si lo ha recibido, ¿de qué me puedo gloriar? ¿De qué me puedo jactar? Y así cualquier hombre de Dios. Y el hacer eso es esto, envanecerte. La razón misma por la que un creyente juzga a un ministro como superior a otro es porque el creyente recibe más de la predicación y la vida de un ministro en particular, más de lo que recibe de cualquier otro. Eso puede pasar, que quede claro, y eso es válido, pero esto resulta comprensible porque cada ministro significa mucho para los que creen en Cristo por medio de ese predicador, pastor o ministro, y que reciben incluso hasta una atención especial de Él durante tus crisis, durante tus pruebas, durante tus necesidades. Recibiste enseñanza, apoyo, oración, consejería. Está bien, pero ten cuidado de envanecerte exaltándolo por encima de las Escrituras y de otros pastores que también el Señor llamó y escogió. Y algo que tú debes de saber, en primer lugar, no podemos juzgar porque Dios no nos ha llamado a juzgar. Pero en segundo lugar, no podemos juzgar, si es que lo hiciéramos, porque nosotros no conocemos el llamado de Dios y el propósito de Dios para cada ministro, para cada pastor, para cada predicador. Y yo quiero decirte que aunque todos ellos tuvieran el don de pastor, no todos son iguales. Porque Dios les dio el don de pastor a todos, pero no les dio la misma gracia a todos, y no les hizo el mismo llamado a todos, y no les dio las mismas oportunidades y contextos iguales a todos. Así es que puede ser que ese que es pastor
llamado por el Señor, no está haciendo tanto como el otro, porque no lo va a hacer, porque tiene menos gracia de Dios y Dios así lo quiso, pero tú y yo no lo sabemos. Por eso no podemos juzgar. No, hombre, el pastor que tenemos aquí no hace lo que hace este pastor y aquel pastor, y no salimos de cierto número en nuestra iglesia, y yo creo que qué bueno que ya está pidiéndonos oración para que venga otro pastor y nos los cambien. No me ofendo, mis hermanos, me gozo que el Señor traiga un pastor, un predicador, muchos más. Me gozaré, anhelo estar sentado ahí y recibir. Un pastor necesita también otro pastor. Lo anhelo mucho, lo deseo, porque no solamente soy pastor, también soy oveja. Y quiero ser oveja, añoro en muchos momentos. Tengo 36 años de no ser oveja, por así decirlo. Y es una bendición ser tú una oveja, de estar ahí sentado, siendo ministrado, siendo pastoreado, ser cuidado, ayudado. Reconócelo, dale gracias a Dios. Sin embargo, ocurre un pecado grave con esto que yo estoy diciendo cuando el creyente comienza a pensar que ningún otro ministro puede predicar y ministrar como tu ministro preferido. La persona o personas que comienzan a elevar a un ministro por encima de otros se envanece. Vamos al versículo 7, siguiente. Entonces Pablo dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Aquí, en estos versículos, en este versículo 7, quiero que sepas que hay tres preguntas. Tres preguntas que hace el apóstol Pablo a ellos, a manera de retórica, a manera de que se cuestionen, se examinen, y yo las voy a ampliar bastante para sacar el mayor provecho. Porque cuando Pablo hace la primera pregunta, ¿quién te distingue? ¿Quién es el que nos distingue? ¿Quién es el que nos hizo como Él quiso? Un llamado, una gracia, dones, oportunidades. No todos los que estamos aquí hemos tenido las mismas oportunidades. Nosotros hemos tenido muchas oportunidades, y cuando tú estás allá afuera y ves a un indigente, ves a un mendigo, te puedes preguntar, o le puedes preguntar al Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, Dios? ¿Por qué yo estoy aquí en un lugar hermoso, cómodo, confortable, de bendición? Tengo mi ropa, tengo mi coche, tengo mi casa, tengo mi familia, y Él anda en la calle mendigando comida, agua, avergonzado por su condición apestosa. ¿Por qué yo? No merecemos nada nosotros, nos los quiso dar Dios. Seamos humildes, seamos agradecidos, humillémonos. ¿Quién te distingue? ¿Qué te hace pensar que tu juicio es superior al de los otros? ¿Qué te hace pensar que tú has recibido suficiente entendimiento y crecimiento espiritual como para juzgar a los ministros de Dios? ¿Qué te da el derecho de creer que tú has recibido más que otros porque gozas de la guía de cierto ministro en lo personal? ¿Qué te hace pensar que tú eres más espiritual que otros creyentes? ¿Quién te ha hecho espiritual? ¿Dios por gracia o por ti mismo? ¿Esfuerzos, logros, abnegación, sacrificios? Pero viene una segunda pregunta que hace Pablo. ¿Qué tienes
que no hayas recibido? Pregúntate constantemente, cada día, ¿qué tienes que no hayas recibido? No tenemos nada que no hayamos recibido, todo lo hemos recibido de Dios, empezando con la vida, con la existencia, pero más cuando somos creyentes y tenemos un nuevo nacimiento, una vida nueva en Cristo Jesús, y con ella la bendición de Dios, y con ella dones, y con ella capacidades y talentos, y con ella fe y esperanza, y con ella comunión con Dios, y con ella el derecho de ser hijos e hijas de Dios. Y lo hemos recibido. Pero aún entre nosotros no tenemos las mismas oportunidades, ni el mismo llamado, ni la misma gracia, ni los mismos frutos o resultados. Por eso no os juzguéis unos a otros, sino que esperen hasta que venga el Señor y Él aclare todas las cosas y descubra las intenciones y los motivos, porque eso es importante. ¿Qué intenciones tienes para hacer lo que haces? ¿Qué motivos tienes? El Señor los conoce. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Cuál es tu don espiritual? A veces nos jactamos de nuestros dones, como si nosotros los hubiéramos merecido, como si nosotros los hubiéramos comprado, como si nosotros los hubiéramos logrado alcanzar, cuando los dones son por gracia, desde el día de nuestra conversión. ¿Lo creaste tú el don o te fue dado por Dios? Si eres aún maduro espiritualmente, ¿te ganaste la madurez con esfuerzos, trabajo, estudio, dedicación? ¿O Dios, por su gracia, te cultivó y te dio ese crecimiento? Si tienes entendimiento espiritual, porque a veces nos jactamos de que tenemos un entendimiento espiritual increíble y tú ya hiciste una cierta examen en la iglesia y como tú lo hiciste, pues tú mismo lo concluyes y dices, pues yo soy el que tiene en esta iglesia el mayor entendimiento. ¿Ese entendimiento espiritual proviene de Dios o tú lo obtuviste? ¿Te salvaste y entraste en la familia de Dios por tu propio esfuerzo o por la gracia de Dios? ¿Se dan cuenta? Todas estas preguntas nos humillan, nos confrontan, nos muestra a Dios quiénes somos y quién es Él. Cuando los ministros te sirven como guía, tienes conocimiento infinito para alcanzar a ver toda la extensión de la vida y el ministerio de cada uno de ellos, para poder hacer una selección y decir que uno es mejor que el otro. ¿Los escogiste tú o los escogió Dios? ¿Los obtuviste tú y los dotaste de dones y habilidades, capacidades y oportunidades, o Dios es quien te dio el privilegio de recibir la guía de ellos y aprender de su don específico? Aún hasta eso que Dios haya puesto en el caso de algunos y cada uno de ustedes a un pastor, a un predicador, a un ministro, para que pueda ser guiado por Él, para que pueda recibir enseñanza, apoyo, consejería, oración, y tú lo amas y estás identificado, pero Dios te lo dio, no lo conseguiste tú. No dejemos de ver a Dios en todo esto y siempre. ¿Qué tienes o posees que no hayas recibido? ¿Vida? ¿Un cuerpo? ¿Una mente? ¿Un espíritu?
la capacidad de pensar, de obrar, jugar y vivir. Cuando veas que alguien no es igual que tú, posiblemente inferior, ámalo, porque Dios le dio eso. Y tú también amas a Dios porque te dio lo que tienes. Pero luego te vas a encontrar a otro, y eso no te va a gustar, que tiene más que tú. Señor, quítamelo aquí de cerquita. No aguanto tener aquí a un hermano que sea mejor que yo, que tenga más entendimiento espiritual, que tenga más gracia, que tenga más eficacia, que sea más aceptado, que lleve más fruto. Mis hermanos, somos un cuerpo, somos una iglesia, somos una familia y todos miembros los unos de los otros, y debemos amarnos y debemos de gozarnos de nuestros hermanos. Insisto, yo me gozo, ni siquiera por un pastor o varios pastores que el Señor trajera, pero aún con ustedes. En algún momento tú tienes un mayor entendimiento que yo. En algún momento tú tienes más gracia que yo también. O sea, no sublimemos, no exaltemos, no pongamos por sobre encima de las Escrituras a las personas de Dios. Este miércoles nuestra hermana Elvira me acompañó y me ha acompañado en muchas ocasiones a hacer visitas. Y el Señor le ha dado un llamado y el Señor le ha dado una gracia para testificar, evangelizar y traer almas a Cristo. Y les pido que oremos, porque aquí nuestros vecinos, inclusive a lo mejor doña Hilda está aquí detrás de la pared, porque ella le dijo a Fina que cada domingo se ponía aquí, lo más cerquita de la pared, para oír la predicación del pastor. Y se le invitó a venir, pero bueno, pudimos visitarle este miércoles pasado y fue algo hermoso lo que vimos y lo que Dios hizo. La gracia que derramó con don Marco, un hombre de 83 años, postrado, y así va a estar hasta que Dios quiera, porque no hay manera de que se levante. Doña Hilda, su esposa, como vimos ayer, los problemas son comunes en el matrimonio, ellos también, pero Dios dio gracia y Elvira se fue con doña Hilda y yo me quedé con don Marco, hicimos nuestra labor, luego nos juntamos y luego la llamé y luego le agarré la mano y se la puse con la mano del esposo y les dije, los voy a renovar los votos matrimoniales. Y ninguno así como, espérate. Sí, porque hay situaciones que no estaban bien ahí y ella puso la mano, y todo el tiempo que yo estuve pidiendo bendiciones y renovando sus votos y pidiendo que hiciera de ellos un matrimonio hermoso, ellos se dejaron. Pero es un ejemplo de muchas cosas más aquí entre nosotros. Veamos eso y apreciémoslo y gocémonos. Si un hermano tiene algo más y mejor que tú, gloria a Dios. Invítalo, acércate, haz equipo con él. Y así en un ministerio, en otro, y finalmente todos nos vamos conociendo y nos vamos ayudando. Y ayer también algunos matrimonios comentaron, oye, qué bueno cómo lo organizaron y cómo nos sentaron así a todos diferentes, porque siempre te sientas con lo mismo, van con lo mismo. Conoces a los mismos y cada vez que hay comida con los mismos, y estás dejando de apreciar, de conocer testimonios, bendiciones de otros hermanos nuestros de la iglesia que pueden enseñarnos y podemos recibir edificación. Entonces, en la segunda pregunta Pablo termina la capacidad de pensar, obrar, jugar y vivir, aliento, otro día sin ser arrebatado por el Señor, salvación, el privilegio de conocer a Dios y a su amado Hijo, madurez y crecimiento espiritual, la palabra de Dios que conoces, que ha llegado a ti por las diferentes oportunidades que también tienes,
las predicaciones que Dios ha traído y ha puesto al alcance tuya, enseñanza, la iglesia, los miembros. ¿Recibiste todo esto como un regalo de Dios? ¿O obtuviste todo tú y lo asumiste para ti? Y la tercera pregunta, que se encuentra ahí en el versículo 7. Ahora bien, si lo recibisteis todo, todas las bendiciones de la vida y de Cristo y de la iglesia, ¿por qué te glorías de ser súper espiritual? Porque sí pasa, mis hermanos. A veces en nuestro trato, en nuestra relación fraterna, vas dándote cuenta quién lee y quién no lee o cuánto leen. Y nuevamente llegas en la iglesia, yo soy el que más leo, Señor. Igual la oración, vas, oye, ¿tú oras? Pues no, mira, nomás cuando me acuerdo, ok, ¿y tú, hermano, tú oras? ¿No? Señor, nuevamente aquí estoy, Señor, qué increíble que yo sea el que también más ore en esta iglesia. ¿Por qué te comportas como si fueras superior a otros creyentes? ¿Por qué te haces pasar por Señor, como si tú tuvieras el derecho de ocupar el lugar de Dios y juzgar a sus ministros y a su pueblo? No cabe duda, tú no obraste la vida espiritual con todos sus ministros, creyentes, iglesias y dones y bendiciones. Tú lo recibiste todo y yo también. El privilegio sencillo de ser un miembro de la gran familia de Dios por gracia y amado de Dios. Tú lo recibiste todo. Ahora bien, tú eres uno de los hijos amados de Dios, pero tú eres solo uno. ¿Por qué entonces actúas como si fueras el Señor de los hijos e hijas de Dios? ¿Por qué te glorías a ti mismo como la persona con la madurez espiritual para juzgar quién y quién no debería de servir? A veces emitimos juicios, comentarios. Oye, pero él no debería estar allí. Y lo piensas. Y a veces no solamente lo piensas, lo dices. O a veces lo piensas y no lo dices, pero tienes una actitud de desaprobar, de rechazar. ¿Quién tiene y quién no tiene los mejores dones? ¿Quién es y quién no es eficaz? ¿Quién cumple y quién no cumple con los propósitos de Dios? ¿Quién debiera y quién no debiera servir aquí o allá? ¿Por qué te haces superior? ¿Quién te levantó? Dios no es capaz de manejar los dones y los asuntos de sus ministros, de su pueblo y de su iglesia. ¿Por qué te glorías como si fueras el juez que debe aprobar y desaprobar a los hermanos? Y es lo que nos dice el Señor Jesucristo en Lucas 18:9, cuando dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Ese es el problema, de que puede haber entre nosotros creyentes como los corintios, que te crees más espiritual que el otro y lo menosprecias. Y a veces hacemos esto de las mesas: vénganse acá los buenos o los espirituales, y andas buscando siempre y menosprecias. Pregúntate si a lo largo de tantas reuniones que hemos hecho de la Cena del Señor o comidas o eventos, si te has sentado siempre con los mismos hermanos.
¿A cuántos no conoces de nuestra iglesia? No solamente por su nombre, pero sus vidas, sus testimonios, respuestas de oración, etcétera. A veces menospreciamos a los otros que no son como nosotros, que no conocen tanto, que no oran de esta manera, que no hacen aquello o esto, y los menospreciamos. Ese es el problema. Sin tomar en cuenta que lo que somos cada quien lo hemos recibido, poco o mucho, lo hemos recibido todo del Señor. Versículo 8. Les dice Pablo a ellos: ¿ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Si nosotros reináis. Y entonces dice Pablo: y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque ya digo, estos creyentes habían llegado a un extremo tal que se sentían reyes sobre la iglesia de Cristo para emitir juicios, para hacer las diferencias entre unos ministros y otros y vivir como se podría vivir en un reino. Y entonces Pablo les dice: bueno, pues si realmente reinases, pues nosotros también queremos reinar con ustedes, estar en ese reino de Cristo que será perfecto, justo, infinitamente. Así es que están mostrando superioridad. Por eso Pablo les dice este versículo 8. Algunos creyentes estaban comportándose como si la vida de cada uno de ellos ya fuera plena, ya alcanzaron la plenitud, ya alcanzaron la abundancia, ya no tienen necesidad de nada, y eso no es posible según nos enseña la Biblia misma. Da la idea de perfección completa lo que ellos estaban siendo, expresando, actitudes. Actuaban como si fueran perfectos y maduros y tuvieran el derecho de enjuiciar al pueblo de Dios. Creían que no les faltaba nada: don, experiencia, conocimiento, entendimiento espiritual. Actuaban como si estuvieran reinando como reyes en la iglesia de Dios. Por eso les dice: ustedes, si nosotros están reinando. Fíjate nada más hasta dónde habían llegado. Actuaban como si Dios ya les hubiera dado una recompensa espiritual y los hubiera exaltado para gobernar a los creyentes de la iglesia. Así que Pablo dice lo siguiente: ojalá estuviesen reinando como reyes, porque entonces los ministros de Dios estarían reinando con ellos. Significaría que Dios ya habría creado los cielos nuevos y la tierra nueva donde mora la justicia, y habría recompensado a los creyentes, exaltándolos a su recompensa prometida. El único que podrá hacer esto es Cristo nuestro Señor, el juez de toda la tierra, y dar la recompensa. Dice: he aquí, vengo pronto, retén lo que tienes. Vengo pronto para dar a cada quien la recompensa, lo prometido. Porque aún toda labor que hagamos para Cristo, ahí está completamente la gracia de Dios, la presencia de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios. Todo lo que podemos lograr o llegar a alcanzar se debe a la fidelidad de Dios y a su gracia, y que tenemos su presencia cada día con nosotros hasta el final. Pero también nuevamente el Señor Jesucristo en Lucas 6:25 dice: ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis.
Porque luego más adelante en Apocalipsis dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y mira que era un mensaje a la iglesia, no era un mensaje a los del mundo. Versículos 9 y 10. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. ¿Qué quería decir el apóstol Pablo con esto? Vamos a observar aquí dos cosas. Ustedes deben de saber que el ministro, y no me refiero nada más a los que estamos acá predicando, pastores, maestros, pero he dicho que para que no se vean marginados, exentos de la enseñanza y puedan recibir la bendición, todos aquellos de ustedes que sirven al Señor de muchas maneras, de todas formas, como cantamos, tienes un corazón de siervo. Eso es lo importante. Y que el Señor lo sepa, que eres un siervo para su gloria. Eso, si tú eres un siervo, la enseñanza es para ti. Yo podría añadir, ¿no?, que no solamente el ministro, pero el siervo, fíjate bien, está sentenciado a muerte. Es lo que está diciendo Pablo ahí. Aquí se continúa la ilustración del gladiador condenado. O sea, los gladiadores en aquel tiempo, en el primer siglo, eran llevados a la arena del Coliseo para combatir, pelear. Y tú debes de saber que siempre en estas luchas entre gladiadores, siempre uno moría. Estaban condenados. A lo mejor libraste una batalla, pero a lo mejor el siguiente día que vuelve a haber batalla y te sacan a la arena del Coliseo y luchabas, a lo mejor ahí sí caías. Así que estaban condenados a muerte los gladiadores y se les obligaba a caminar por las sillas, por las calles de la ciudad y ante la multitud de la arena del Coliseo que clamaba vituperios o más bien vitores, o sea, tú ganas, eres el mejor y todos esos vitores. Se convierte en un espectáculo ante el mundo y tienen que soportarlo porque no tienen opción. También los gladiadores no tenían opción, eran también esclavos, pero con habilidades para combatir, para pelear. Muchos, incluso los que eran muy buenos a favor del emperador, siempre se presentaban antes de combatir ante el emperador y le ofrecían la batalla, sus vidas y tal. Entonces Pablo ve a los ministros como espectáculos. Se les obliga a caminar por el escenario de la historia del mundo para continuar su batalla según lo ordenado por el emperador, el rey, nuestro Dios y Señor. Son simples espectáculos al mundo, a los ángeles y a los hombres, en el que pocos lo entienden y los aceptan plenamente. Hay muchos que no aceptan a los ministros, a los siervos del Señor, y de los pocos que sí lo aceptan, algunos se retiran y les dan la espalda. Pero el otro aspecto que vemos aquí en este pasaje, en este versículo 9 y 10, es el siguiente. Se espera que el ministro sirva y se relegue al último lugar. No es cierto, a veces tú piensas y en una ocasión, en un evento que tuvimos aquí, estaban algunos pastores, estaba el pastor Carlos, y alguien de ustedes, en un buen deseo de agradarnos y todo, decían en la comida que los pastores pasen primero. Y el pastor Carlos se rió, ¿verdad? Y dijo, nosotros somos los siervos, ¿sí? Nosotros vamos al último.
¿sí? Así cuando me veas que me estoy metiendo en la fila, ¡ey! Acuérdese lo que predicó. Al último. Pero sí, no, es que ellos son primero. No, nosotros no somos primeros. Normalmente en la mente tú sabes que el siervo es el último. Pues hemos sido llamados por el Señor para servir a Él y a ustedes. Así es que al ministro se le considera insensato por amor de Cristo, por su fuerte devoción a Cristo. El mundo y con gran frecuencia los creyentes ven al ministro como un insensato radical. A los creyentes se les considera fuertes porque reciben la plenitud de Cristo sin sufrir demasiado, ni tener que seguir adelante hora tras hora y día tras día. Pero los ministros no, son débiles, ya que en ocasiones sufren el abandono y la vacilación de las personas para relacionarse con ellos. Las miradas, la falta de entendimiento, el maltrato, el rechazo, las habladurías, los rumores, los chismes, la desaprobación, el rechazo, el ridículo y en ocasiones la persecución física y el martirio para los siervos. Recuerdo todavía estando aquí en Guadalajara al inicio de nuestra llegada que tuve persecución. Mis hijos Gerardo y Fini estaban bastante pequeños, 8 años y 10, y el esposo de una creyente me amenazaba todos los días, hasta que en una ocasión, sabiendo que la esposa se había ido a nuestra casa a un discipulado, la siguió y llegó allí y me retó en mi propia casa a pelear con él, a que nos saliéramos ahí a la calle a golpearnos. Pero no solamente eso, cada noche hablaba y amenazaba y decía un montón de cosas, y ya Gerardo y Fini estaban temerosos de este hombre por tanta amenaza. Finalmente pasaron los años y este hombre entregó su vida a Cristo. Y se congregó con nosotros muchos años, ya partió con el Señor, partió en paz. Y la esposa fiel hasta el final sigue bendecida con nosotros, Rosita Cains. Yo les pido oración porque está frecuentemente enferma y no puede asistir con nosotros. Pero para llegar al final de estos versículos, el apóstol Pablo dice que también a los creyentes se les considera honorables y con frecuencia se les respeta, pero a los ministros con gran frecuencia se les trata como alguna clase diferente de persona, en un tipo de profesión diferente. Fíjate bien, el tipo de persona y de profesión que otras personas no querrían escoger como para el trabajo de su vida. O sea, todo para ellos. Les exigimos que sean y que hagan y no hagan y todo, pero a lo mejor tú no escogerías el trabajo de ellos para hacer el trabajo de tu vida. Pablo lo vuelve a decir más adelante o más atrás en su carta a Romanos, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Luego en 2 Corintios dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. 2 Corintios 4:11. Y vamos a los versículos finales del capítulo 4, del 11 al 13, que también encontramos una enseñanza, y quiero hacer una conclusión muy, muy seria, muy valiosa, muy importante. Y dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados.
Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Tremendo lo que vamos a encontrar en esta parte final. Los verdaderos ministros sirven sin importar el costo, es lo que vemos aquí. Y yo te voy a decir algo, porque muchos creyentes quieren servir, pero quieren servir a su manera, quieren servir tantito, quieren servir poquito, quieren servir nada más aquí. Es decir, Señor, heme aquí, pero no me saques de Guadalajara, de mi familia, de mis amigos, de mis conocidos, de mi hábitat. O quiero servir, pero yo nada más sirvo al Señor de esta manera y con estos. Mis hermanos, eso no existe. Nosotros tenemos que decir al Señor, sí Señor, Señor, heme aquí. Envíame a mí donde quieras, cuando quieras, con quien quieras. El Señor no acepta limosnas. El Señor no acepta lo que le quieras dar. El Señor acepta tu vida sacrificada a Él a cualquier costo. Si Él no ve esa determinación en tu corazón, olvídate de servirle. No queremos que te acerques y nos digas en qué te ayudo. No queremos que nos ayudes. Queremos que te involucres. Queremos que te comprometas. Queremos que seas parte de continuamente, no en un solo día y en un solo evento. Ayer hablábamos de un asesino. Bueno, de 12 asesinos, pero al que me quiero referir es precisamente al asesino de falta de compromiso en relación al matrimonio. Estos asesinos tienen el matrimonio, institución de Dios, como blanco, y tuvimos que conocer cada uno de estos asesinos que tienen como blanco el matrimonio para destruirlo. Y uno era la falta de compromiso. Se nos pidió a los cónyuges, a uno y a otro, recordar las promesas que en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en cualquier situación, te amaré hasta el final, hasta la muerte o hasta que Cristo venga. Falta de compromiso, y decía, tenemos que estarnos afirmando de tiempo en tiempo, un cónyuge al otro, yo te amaré siempre. Y hablábamos de una historia que solamente la resumo, de un hombre importante, presidente de una universidad en California. Su esposa adquirió el Alzheimer y estaba muy avanzada. Ya no le reconocía a él, su esposo, y él la cuidaba y le leía historias, y finalmente un día renunció a su trabajo de presidente de la universidad para poder estar más con su esposa y cuidarla y atenderla. Y un compañero de él le dijo, oye, pero ¿para qué haces eso? Ella ya ni te reconoce, no sabe que estás ahí, no sabe quién eres ni qué le estás diciendo, ¿cómo vas a renunciar? Y dijo, yo recuerdo cuando me casé con ella que dije que la iba a amar en la salud o en la enfermedad. Ella no sabe quién soy, pero yo sí sé quién es ella. ¿Te das cuenta? Compromiso, mis hermanos. Compromiso con Cristo. Le damos la vuelta al compromiso.
batallamos, no lo queremos. Por eso es más fácil decir, ¿en qué te ayudo? No. Ministerios, grupos, cuando alguien se acerque y te diga que si te ayuda, dile que no, gracias. No queremos ayudantes. Queremos gente comprometida. Tenemos que saber esta enseñanza, que si vamos a servir al Señor, no importa el costo. Los verdaderos ministros son los servidores de Cristo y los administradores del Evangelio, misterios de Dios. Por consiguiente, pagan cualquier precio por predicar el Evangelio y ministrar a las personas. Pablo dice que él y los apóstoles soportaban estos sufrimientos hasta ahora. Fíjate bien, en ocasiones no tenían comida, agua y ropa. Eran abofeteados y golpeados, es decir, les pegaban fuertemente. No tenían casa propia, no eran una carga para la iglesia, aunque implicara que tuvieran que trabajar en trabajos seculares a fin de predicar la palabra y ministrar, como el mismo apóstol Pablo, que junto con Aquila y Priscila hacían tiendas. No sé qué concepto tienes de tienda, no es la tienda de Walmart, ¿sí? Sino tiendas que entre pueblos y ciudades había caminos, a veces eran más largos, entonces se cansaban, se agotaban, lo que sea, y hacían parada y sacaban su tienda y la armaban y ahí descansaban hasta el día siguiente, etc. Entonces era un buen negocio, había siempre mucha venta de tiendas porque esto era la usanza antigua. Y entonces ellos preferían muchas veces trabajar para no ser gravosos a la iglesia, o cuando había malas personas ahí que podían usar esto de que predicamos como fuente de ganancia. Si Pablo percibió así, decía, mira, mejor me voy a poner a trabajar para no darles más que decir, que hablar. Entonces se les recriminaba y vilipendiaba, pero ellos bendecían. Eran perseguidos, pero lo sufrían, se les difamaba o calumniaba, pero ellos rogaban o exhortaban y le hacían frente a la conducta calumniadora con bondad. Se les toma por el desecho, el rechazo, el residuo, la basura y la escoria del mundo. Sí, es como si vamos a llenar una solicitud de algo y dice ocupación o profesión, ministro. No, ¿qué profesión tienes? O sea, no está reconocida, no está en los rubros registrados oficialmente. Somos poca cosa para el gobierno, para la sociedad. Así es, y lo soportamos, lo sufrimos. Por eso el Señor Jesucristo dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pero también nos dice el Señor que el que haya su vida viviendo confortablemente, cómodamente, teniendo mucho cuidado de tu propia vida, que no te sacrifiques, no te expongas tanto, no te preocupes, no te afanes, no, hay tranquilito, tú da lo que puedas sin molestarte. Si hallas tu vida en ese sentido la perderás, pero el que pierde su vida, pierde tu vida para Cristo y la hallarás. Y no me refiero a hallarla solamente allá en la eternidad, aquí mismo la hallas. Ese es el sentido de mi vida y de muchos ministros y pastores. Hemos hallado vivir cuando hemos perdido nuestra vida para nosotros mismos. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mateo 19, 29. Simplemente cuando el apóstol Pablo cayó rendido ante el Señor en ese encuentro camino a Damasco, desde ese mismo momento
habló Jesús con un discípulo en Damasco que era Ananías para que fuera a auxiliar a Pablo, que quedó ciego por 3 días, y le dijo a este discípulo: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así es que yo termino con varias preguntas para nosotros, para ti. ¿Qué estamos haciendo hoy por Cristo? No qué hiciste hace muchos años. Aquí hay creyentes muchos, no, yo ya trabajé como 10, 15 años, 20, ya, que vengan los nuevos, que vengan los jóvenes. Mira, mientras que no estés discapacitado, dale gracias a Dios. Mientras te valgas por ti mismo, dale gracias a Dios y sigue sirviendo. Hasta el final, de una manera clara, no vas a seguir haciendo lo mismo, cargando costales, pero puede servir de muchas maneras. ¿Cuánto sufrimos por predicar el Evangelio y ministrar a las personas? Hay necesitados entre nosotros, hermanos. ¿Quién se apunta para hacer una visitación, para ir a orar, para ir? A veces ves ahí las peticiones y nomás pones una manita, ¿sí? O 2 juntas, ¿sí? Sí, pues oro, pero no voy. Mis hermanos, ¿dónde están? No los encontramos. Se necesita. No, pero es que tengo que hacer la comida. Pues todos tienen que hacer la comida. El que va muchas veces también tiene que hacer la comida. No, es que no nos podemos sacrificar. No puedo dejar mi manera. Es que yo empiezo a hacer la comida a las 11 y hasta la 1 la tengo lista y luego viene él a comer. No es así, mis hermanos. Mira este viaje que hice recientemente a Durango, especialmente, me sacrifiqué, me costó. Los hombres mayores tenemos ya nuestros hábitos, nuestra manera, y de veras que es difícil. Tenemos nuestras rutinas, como lo quieras ver, y hacer ese viaje de 3 días me costó, me sacrifiqué, romper mi manera, mis hábitos, mis costumbres, pero por amor a Cristo y a esa iglesia, a esos hermanos. Sacrifícate, hermano. Levántate por amor a Cristo. Hay un costo. El servir al Señor con la mano en la cintura no es servicio. El Señor no conoce un servicio así. Cristo mismo, ya lo vimos, es nuestro ejemplo. Pablo, los apóstoles, muchos en la iglesia primitiva y en este tiempo sabemos el costo de servir a Cristo y de vivir para Cristo. Termino con una cita que quiero que veamos. Ageo. Antes de Malaquías, de Zacarías, y en Ageo, vamos a poner esta cita, Ageo 1, quiero leer del 2 al 7 y vamos a terminar, porque precisamente es lo que dice aquí Dios a través del profeta Ageo, que son profetas menores, y no por eso se quiere decir que no sean importantes sus profecías, sino que son cortas. Son profetas que escriben 2 capítulos, 1 capítulo, 3, como Ageo, solamente 2 capítulos, no porque no sean sumamente importantes, porque son profetas, hablaron de parte de Dios y hay una enseñanza y una riqueza tremenda como la de los profetas mayores, pero su profecía, como decíamos ahorita, el llamado, la gracia y el propósito de Dios para los profetas menores era una profecía más corta. Entonces tenemos Ageo, capítulo 1, versículos del 2 al 7. Sigan la lectura en la pantalla. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco,
coméis y no os saciáis, bebéis y no, dice, y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Solamente yo quiero tomar una parte de esto, no va a ser una enseñanza más, pero es lo que estoy diciendo. No es tiempo ahorita para Dios, es tiempo para ti, para tus cosas, para tu familia, para tus hijos, para tu casa, para ti, pero no para Dios. Medita en tus caminos, porque si te das cuenta, ya estás viviendo así, te está sucediendo esto y no te has dado cuenta, y hoy el Señor abre tus ojos y te hace percibir que puede ser que estés sembrando mucho y recoges poco, que comes y no te sacias, que bebes y no quedas satisfecho, que te vistes y no te calientas, que trabajas y todo lo que recibes se te va. Porque estás viendo para ti y no para el Señor, su casa, su iglesia. Hemos presentado un proyecto a toda la iglesia, muchos no vinieron, muchos no participaron. Si fue por una causa ajena verdaderamente, qué bien, o por enfermedad, pero si no viniste pudiendo venir, no eres miembro de la iglesia. No te interesó. Esta iglesia es de Cristo y presentamos un proyecto, Comunidad 250, que tiene que ver en dos aspectos: continuar nuestra remodelación, todo no hemos terminado, ya llegamos a una parte, gracias a Dios, en un sentido, todos los que se habían comprometido con la primera deuda mayor quedaron liberados porque ya llegamos al final y le dimos gracias a Dios y nos gozamos, pero todavía continúa. Primero para el Señor y para ustedes, que sea una iglesia más cómoda, más confortable, más agradable, que esté completamente cerrada, que tenga su aire, que tenga una mejor luz, que te sientas a gusto, que quieras traer más y mejor a tu familia, a un amigo, porque ¿cómo lo voy a traer? Y ahí con estas lonas ahí que parece tendedero. O como decía el pastor Carlos cuando pedimos la bendición, ¿qué dijo? Esta carpa, este cascarón aquí, están orgullosos ustedes. Y ahí estaba el arquitecto que había construido. Entonces, hermanos, sí es tiempo de Dios. Porque no solamente era eso, la otra parte era, somos 125 creyentes asiduos, comprometidos, regulares, que vienen cada domingo, y la idea era que de aquí al próximo año nos podamos doblar a 250, por eso el proyecto se llamó Comunidad 250. Claro, confiando en el Señor, en su gracia, dependiendo de Él, pero el Señor quiere que prediquemos el Evangelio, y por esa predicación del Evangelio van a venir personas a Cristo a completar a su iglesia, a su reino. Sí hay una ambición espiritual sana. No somos apáticos, anhelamos y deseamos crecer para el Señor y ser una iglesia que le glorifique, ser una iglesia conforme a su corazón, y eso está en nosotros. No es para presumir a nadie, ni competir con nadie, ni demostrar nada, sino para nuestro Señor, para su gloria. Y todos estamos comprometidos de servir al Señor, de testificar, de ganar almas, de traerles a Cristo, de empezar a discipular, de multiplicarnos. Mis hermanos, sí es tiempo para Dios y no es tiempo para ti. El Señor viene. Y viene pronto, y tú estás en tu casa arreglándola, otra macetita, otro cuadrito, otro espejito, otra ropita para ti, otro carrito, todo para ti, para ti, para ti, porque no es tiempo para el Señor, no es tiempo para su iglesia. Claro que sí, más que nunca. Levantad vuestros ojos y mirad los campos que están blancos y listos para la siega. Vamos a orar. Padre,
Te damos gracias, Señor, por tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, porque creemos que la Biblia es tu palabra, toda inspirada, inerrante, infalible, suficiente, la única fuente de revelación de tu conocimiento y de tu voluntad para la creación, la iglesia y nuestras propias vidas. Lo creemos, Señor, y creemos que hablas a través de ella, porque nos has dejado también a tu Espíritu Santo, autor, maestro, intérprete de ella, y mora en nuestros corazones. Te damos gracias por lo que hoy nos has hablado, lo que hoy nos has enseñado. Te pido, Dios, que lo siembres profundo en cada uno de nosotros y pueda dar fruto abundante y perseverante. Perdónanos, Señor. Es impresionante cómo una porción de tu escritura del Antiguo Testamento hace algunos miles de años pueda exhortarnos hoy, hablarnos, tocarnos, abrir nuestros ojos de que estamos muy cómodos viviendo nada más para nuestra satisfacción, placer, diversión, comodidad. Y no es tiempo para ti, Señor, no es tiempo para tu casa, no es tiempo para tu iglesia. Dejo de venir muchos domingos, hasta semanas, hasta meses, y luego me aparezco y quiero que me saluden y me den bienvenida con bombo y platillo, Señor. Y no, o venimos como vino una persona, un creyente, se sorprendió, no había venido desde que estábamos en la parte pequeña y vio esto y dijo, pero no participó ni en oración ni en nada. Señor, perdónanos por pensar y vivir de una manera que te decimos que no es tu tiempo para tu iglesia. Claro que tú quieres una mejor iglesia en todos los aspectos, porque tú mismo nos provees, tú quieres que te pidamos, tú quieres ensanchar nuestro corazón y dijiste también que ensancháramos nuestras estacas para crecer, para tu gloria, porque tú tienes mucho pueblo en esta ciudad y no cabríamos, o para que mucha gente pueda estar más confortable, no en estas sillas que después de una hora empezamos a remolinearnos. Un ambiente fresco, agradable para estar enfocados, concentrados, el tiempo que tú quieras y estemos bendecidos y no estemos pensando que hay moscos, que hay calor, que esto, que aquello. Para eso, Señor, para poderte adorar mejor. Y hemos aguantado y hemos aceptado que nos tengas como tú quieras por años y años, pero hoy creemos que es un tiempo que tú quieres que progresemos, pero también espiritualmente, Señor. Qué fácil es decir, no, es que el Señor es el que elige y el Señor es el que hace. No, qué fácil, Señor, ¿verdad? Nada, Señor, tú quieres que rindamos nuestras vidas a ti y que digamos, heme aquí, Señor, y levántame y envíame y llévame para traer hombres a Cristo, para echar la red a la derecha. Quita todas las excusas, los pretextos, aún doctrinales, teológicos, bíblicos, que nada más me detienen para no hacer lo que debo de hacer, para no cumplir con mi responsabilidad de la gran comisión, Señor. Gracias, Padre, te damos. Toma nuestras vidas y que probemos que viviendo para ti, Señor, no importa el costo, es lo mejor. Salvaremos nuestra vida, salvaremos nuestros matrimonios, salvaremos nuestras familias y tu iglesia prevalecerá. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
de pie, mis hermanos.